Muy buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos una vez más en esto que es su programa. Bueno, pues también es nuestro programa. Esto es Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, desde ahora y durante los próximos 55 minutos vamos a estar analizando y comentando las principales informaciones que se han registrado en el interín de la semana que está por concluir ya. Hay muchas informaciones interesantes estas semanas. Vamos a verla, como decimos en buen periodismo, al filo de la noticia, ¿verdad? Lo que son cada uno de estos acontecimientos. En primera fase puedo decirle que, bueno, es obvio, dentro de las principales informaciones está lo que son las actividades de la conmemoración, ¿verdad?, oficial de la restauración de la República. Se ha conmemorado en esta semana el 154 aniversario de la restauración de la República. Es decir, en 1844 se da la independencia nacional, ¿verdad? A la cabeza de los trinitarios, los padres de la patria. Hubo una serie de acontecimientos que se registraron a posteriori, hubo de todo, ¿verdad? Tuvimos presidentes, un día de esto, aquello y lo otro, y viene entonces otra vez una anexión, y en fin. ¿Y qué ocurre? Que tiene que darse la restauración. Aquí, ¿a cargo de quién estuvo entonces la restauración? Ahí hay otros héroes. Los de la independencia, Duarte, Sánchez, Mella, ¿verdad? Luego se destacan Pedro Santana y Comparte, etcétera. Viene la Constitución, la Constituyente y aquellos, bueno, en fin. Núñez de Cáceres hace unos líos. Qué dominicanos. Y en fin, ya ustedes conocen la historia. Lo que acontece que entonces en 1863 hay que volver a independizarnos de nuevo. Y entonces ahí es donde aparece Gregorio Luperón, ¿verdad? Viene Gregorio Luperón y una serie de héroes, Gaspar Polanco, y en fin. Y se da la restauración de la República. A esos héroes honramos en esta semana. Y conmemoramos entonces esa gesta gloriosa que nos devuelve lo que ya habíamos conseguido en 1844. Es lo que ha motivado que entonces el 27 de febrero se realicen unas actividades oficiales, ¿verdad? La independencia nacional, el 16 de agosto, la restauración. Y resulta que para distintas fechas se realizan distintos actos. En estos tiempos, bueno, ¿qué tiene que darse ahora? Se dieron los cambios de los bufetes directivos, es decir, de los bufetes directivos del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional tenemos dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Y hay un presidente del Senado de la República, con su vicepresidente, hay voceros de los diferentes bloques representados allí, de partidos representados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Secretario, todo eso. Y esa directiva es lo que rige por una legislatura. Cada año eso se renueva. Entonces, también en la Cámara de Diputados sucede lo mismo. Cada año se renuevan de la misma manera porque tienen los mismos incumbentes. Pero además están igualmente lo que le llaman los gobiernos locales, los ayuntamientos, que son las alcaldías. En cada provincia, en cada municipio, perdón, hay lo que le llaman un alcalde. Antes era síndico. Ese es como el mandamás. Ese es como el presidente de ese municipio. Actúa como presidente. Esa es la principal autoridad. Claro, la principal autoridad también en una provincia completa es el representante del presidente, que es el gobernador, designado por el propio ejecutivo, pero electo por la población, que es el soberano en todo, el pueblo, bueno, pues es el alcalde. Y por eso le llaman que el alcalde es
como el mandamás de la ciudad. Entonces resulta que en las alcaldías también hay lo que le llaman, igual que en el Congreso, están los representantes de los diferentes partidos, son los regidores. Entonces esos bufetes directivos en las alcaldías también son renovados en este periodo y también se dieron esas renovaciones. Fueron las principales informaciones de la semana adjunta a los actos encabezados por el presidente de la República y lo que también dijo el presidente de la República, que hace una especie de rendición de cuentas de lo que ha pasado, lo que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que ocurrió y es de lo que debemos hablar en el día de hoy. Tenemos un invitado que lo estamos esperando, está por llegar. Vamos a reservar su nombre para cuando vengamos de la pausa, ¿verdad? Por lo que pudiera ocurrir. Un invitado que hablaríamos, en el mejor de los casos, sobre un tema muy interesante y es justamente, como acabamos de decir, de cómo se manejan los gobiernos en los diferentes municipios, los gobiernos locales, valga la precisión, como se le llama ahora, gobiernos locales, que dicho sea de paso, cuando se da la Constitución, bajo la rectoría, cuando se da la independencia de la República, bajo la rectoría de los ideales de Juan Pablo Duarte, una de las cuestiones que Juan Pablo Duarte tenía más pendiente era justamente que los gobiernos locales tuvieran sus funciones específicas y que real y efectivamente funcionaran como debe ser. Él venía de Europa y ya desde aquellos tiempos ya se manejaban las cosas así y estaba muy pendiente de eso, pero ya ustedes saben todo lo que ocurrió con Juan Pablo Duarte. No es necesariamente el tema que vamos a tratar en el día de hoy, pero son cosas que hemos visto a través de muchos programas en los que hemos tratado la misma situación. De manera que eso, entre otras cosas, vamos a tratar en el día de hoy. Nos vamos a ir ahora, como habíamos anunciado, ¿verdad? Bueno, pues ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde. Se trata del licenciado Onofre Rojas. Muy buenas tardes, Onofre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Roberto. La verdad es que... contento aquí de estar acompañándote en estas reflexiones. Sí. Y esperamos, bueno, que puedan ser de interés de los amigos televidentes. Me siento convencido de que así será. Nosotros hemos sido amigos de Onofre Rojas desde hace muchos años, desde aquellos tiempos en que fue dirigente estudiantil en la UAS, muy activo, muy efectivo, ¿verdad? Y posteriormente, pues Onofre ya en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana desempeñó algunos puestos de mucha importancia con la asunción al poder del PLD, los organismos que se crearon para, ¿cómo se dice eso? Modernizar. La Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. En esas funciones Onofre jugó un papel importantísimo. Bueno, si Onofre se ha destacado además como un municipalista de primer orden. Yo no sé, yo le pido que me disculpe, afortunadamente somos amigos y cualquier error que yo cometa él me lo va a perdonar porque entre amigos pasa. Pero yo lo veo así, tanto incluso que Onofre está al frente, ¿verdad?, como director ejecutivo de un organismo que se ha creado, que es una especie de rector paralelo junto a otros organismos, de lo que son precisamente la dirección de las políticas de municipalidad. De manera que sobre eso yo quiero que Onofre me permita, en primer plano, pues recordarle lo siguiente. Onofre, hay en la actualidad una situación un tanto difícil para la mayoría de la población con esto en los municipios, con esto del tratamiento de los desechos sólidos, de la basura, como decimos popularmente, que ha sido motivo de muchísimos escarceos y de problemas entre organismos incluso. Y a mí me gustaría, ya que estás al frente de, ¿cómo llamamos a la mancomunidad del Gran Santo Domingo? Exactamente, que nos dé sucintamente en lo que desarrollamos el tema, una panorámica de qué es lo que ha venido pasando en los últimos meses
con este problema del tratamiento de los residuos sólidos, de los desechos sólidos? Sí, bueno, antes de pasar directamente a la cuestión que me pregunta, me gustaría comenzar la reflexión por la introducción. Tú decías que yo soy una persona municipalista. Así es. Y puedo decir que si soy un municipalista es porque soy un fiel seguidor del primer municipalista de la República Dominicana, que fue el fundador de nuestra república, Juan Pablo Duarte. Duarte, en su proyecto de constitución de 1844, estableció la propuesta en esa constitución de un cuarto poder del Estado, el poder municipal. Así está claramente contemplado dentro de ese proyecto de constitución duartiana, y eso viene por el hecho de que Juan Pablo Duarte, en su principal viaje al exterior, donde él, además de pasar por los Estados Unidos, estuvo en Europa, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, estuvo en España. Alguien le preguntó a su regreso qué era lo que más le había impresionado de su estadía en tierras extranjeras, y Duarte dijo: los fueros de Barcelona, queriéndose referir a todo un movimiento que existía, un movimiento de libertades intelectuales, y estaba aquel movimiento de los románticos, y toda una... Es decir, Duarte incluso tuvo la oportunidad de entrar en contacto con las teorías de los clásicos del pensamiento político de aquella época, de Voltaire, de Rousseau, de los clásicos de este pensamiento. Entonces a él le inspiró mucho esos aires de la democracia a nivel local, y efectivamente Duarte concibió la República Dominicana como una democracia local, y por eso tan anticipadamente este hombre habló de un cuarto poder del Estado, el poder municipal. Si tú te pones a analizar cómo están repartidas las funciones en el Estado, te podrás dar cuenta de la enorme trascendencia que tiene ese planteamiento duartiano, tan importante que yo aspiraría que en algún momento en que hagamos una revisión profunda de nuestro marco constitucional, se pueda considerar esta propuesta del patricio Juan Pablo Duarte, porque cuando tú analizas hay una rama ejecutiva, una rama legislativa y una rama judicial en las funciones del Estado. Son los llamados poderes del Estado. Ahora bien, el poder ejecutivo en realidad no debe ser nada más la presidencia de la República y todas las derivaciones que se dan a partir de la presidencia, sino que debe ser considerado, porque realmente el ejecutivo a nivel local son las municipalidades, son los municipios, son las alcaldías las que gestionan la cosa pública en el nivel local. Entonces, ese es un poder que emana del soberano, del pueblo. Los alcaldes, los cuerpos de regidores, las salas capitulares, que son como el poder legislativo en el ámbito del municipio, son, fíjate tú, que son funcionarios electos, igual como se eligen los senadores y los diputados, así se eligen los regidores, y igual como usted elige el presidente de la República, usted elige un alcalde. Lo único que
uno es el presidente de todos los dominicanos y por tanto es el funcionario de mayor jerarquía a nivel nacional, pero en realidad en el ámbito municipal, en el ámbito local, el funcionario de mayor jerarquía es el alcalde, que es electo. Y por tanto, esa visión duartiana en algún momento deberá ser recuperada en la República Dominicana. Y con eso paso entonces a contestarte el tema relativo a los residuos sólidos. Me permite recordar, bueno, o señalar, más bien agradecer la explicación completa, porque como hemos dicho en la introducción justamente, esas pinceladas sobre el pensamiento duartiano, que lo explicábamos en la introducción, entiendo que ha satisfecho sobremanera y completamente, porque nosotros en la introducción solo pudimos dar las pinceladas de lo que era el pensamiento duartiano, y qué bueno que nuestros amigos televidentes no se han quedado cortos, porque como municipalista, como yo explicaba, pues se ha dado el mensaje completo sobre eso que nosotros planteábamos en la introducción. Entonces, el hecho de que en la República Dominicana no le hemos dado todo el carácter y toda la contundencia que tuvo esa visión y esa propuesta de Juan Pablo Duarte. Entonces eso ha traído múltiples consecuencias. Una de ellas es que nuestros municipios no han podido tener el nivel de desarrollo esperado, entre otras cosas porque precisamente nosotros, además de que en el ámbito político ha habido toda una corriente históricamente de centralización del poder, los diferentes tipos de gobiernos autoritarios, caudillistas que hemos tenido en la historia nacional han marcado una tendencia hacia la centralización del poder. De ahí que mucha gente no logre captar y se sorprenda cuando uno habla de estas cosas, de la necesidad de descentralizar el poder, pero así fue que Duarte lo vio y así debía ser. Y es que el municipalismo, las alcaldías puedan asumir la gestión de los asuntos públicos a nivel local, como ocurre en la mayor parte de las democracias modernas. No existe un país de mediano desarrollo o un país desarrollado que no tenga dentro de su estructura organizativa una municipalidad pujante, una municipalidad que gestione los asuntos a nivel local. Porque, por ejemplo, hoy en día se habla mucho de la necesidad de la competitividad, de competir en el ámbito de lo global, pero cuando se analizan las cosas, es decir, los países no son competitivos per se. La competitividad de cada país se genera en la medida en que sus ciudades, sus territorios en el ámbito local, real y efectivamente, son competitivos. Entonces es fundamental desarrollar esos gobiernos locales. Y es por eso que un asunto tan básico como la recolección y el manejo adecuado de los residuos sólidos es una materia todavía pendiente en la República Dominicana. Tenemos un gran retraso en esta materia. Es en estos tiempos donde se está hablando con más soltura, con más detalle sobre el tema, pero no podemos nosotros esperar soluciones mágicas a un tema que lo hemos venido tratando, como se dice, de soslayo, de oído, haciendo música de oído. La música se estudia, hay que leer las partituras para usted poder desarrollar una música de calidad. Eso mismo pasa con los desechos sólidos. Los desechos sólidos es una materia importante, compleja,
tiene su sistema de trabajo y en consecuencia en la República Dominicana tenemos entonces que trabajar en base a una reciente política nacional de residuos sólidos que ha trazado el Ministerio de Medio Ambiente y que tiene que aplicarse en los diferentes territorios y para la cual hay que dedicar también los recursos necesarios, hay que hacer las inversiones del lugar que permita poder resolver el problema, porque le voy a decir algo, tampoco es cierto, como mucha gente cree, de que los desechos sólidos ahora mismo, que son una prenda, mucha gente lo entiende así, y que son una fuente de riqueza, y como que eso entonces, esa fuente de riqueza, el problema ha sido que no hay quien la explote, y no es tan sencillo. O sea, es cierto que los desechos sólidos usted puede obtener y se debe orientar la política a que cada vez más usted pueda reutilizar, reciclar todo lo que es reciclable, que usted pueda hacer subproductos, como hay muchas experiencias con los desechos sólidos, pero todo eso, como digo, conlleva un proceso de trabajo. Esos procesos de trabajo tienen costos y eso tiene que generarse la capacidad de sostener esos servicios municipales de una manera adecuada, y por tanto realmente lo más importante ahora sería que el país se convenza de que es fundamental invertir en el saneamiento básico y dentro del saneamiento básico en los residuos sólidos, porque esto es un asunto de tanto interés nacional por sus impactos en la salud pública de la ciudadanía, por lo que esto representa, los grandes, déjeme decirle, el costo enorme a nivel económico que tiene el no manejo adecuado de los residuos por el impacto que tiene en la salud. Cuando una población se enferma, esa población deja de ser productiva. Esa población entonces, además de dejar de producir, esa población al revés tiene que ser atendida. Esas atenciones médicas son costosas, cuestan mucho los medicamentos. La industria de los medicamentos es una industria muy cara, es muy fuerte. Cuestan las tecnologías médicas que hay que emplear, son muy costosas también. Pero además, los profesionales de la salud que tienen que intervenir en ese proceso de reparación de la salud de la gente, también hay que pagarle. Y todo eso cuesta mucho. Pero nos cuesta todavía muchos recursos más. En otros renglones vinculantes. A nivel, por ejemplo, de lo que es la columna dorsal de la economía nacional, que es el turismo. Entonces, no hay nada que afecte tanto el turismo nacional como el hecho del mal aspecto que causan los desechos sólidos, también el riesgo que traen su mal manejo y la conciencia sobre todo que tienen los visitantes extranjeros de las consecuencias que tiene una política inadecuada de residuos sólidos. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay que invertir en esta materia, porque efectivamente para nosotros ser más competitivos, tanto desde el punto de vista de la actividad económica de nuestra población, como desde el punto de vista de nuestra punta de lanza en la economía nacional, que es el turismo, entonces nosotros tenemos que brindarle todo el apoyo a todos los esfuerzos orientados a hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos. Hay, independientemente de que vamos a continuar con eso que es la principal preocupación en amplios sectores de la población, el manejo de los desechos sólidos,
cuando desarrollabas, Onofre, el problema, la problemática de los municipios y de la operatividad, las gestiones, observábamos que real y efectivamente parecería como si hubiésemos involucionado, porque en el peor de los casos uno recuerda que los ayuntamientos, las alcaldías tenían funciones que al día de hoy no tienen. Le han ido quitando patas al cangrejo. Es decir, que en lugar de avanzar, prácticamente en algunos renglones se podría decir, y me corriges, hemos retrocedido, penosamente diría yo. Entonces a mí me gustaría saber si Onofre, que está al frente de la Mancomunidad, que es un organismo que agrupa a las directivas de los diferentes ayuntamientos alrededor del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, si se entiende que esto se podría corregir, si podríamos pensar en la posibilidad de devolverle a los ayuntamientos las funciones que tenían anteriormente. ¿Cómo ve Onofre esa dicotomía en que en lugar de avanzar hayamos retrocedido? Bueno, yo diría que no solo es posible que volvamos e incluso que demos algunos pasos más hacia adelante en esta materia, sino diría que es algo fundamental. O sea, el país tiene que replantearse esta materia, pero tú tienes razón en el sentido de que en varios aspectos hemos involucionado. Y el hecho también de decisiones que por, qué sé yo, muchas veces criterios populistas o clientelistas se han tomado, como es el caso, por ejemplo, de las divisiones indiscriminadas de los territorios y la creación de nuevas demarcaciones geográficas y políticas que muchas veces, más que beneficiar a los habitantes de un territorio, lo que han hecho es encarecer incluso muchas posibilidades de recursos. ¿Será porque no ha obedecido algún consenso de los mismos? No, lo que pasa es, fíjate, que en la mentalidad de la gente se le ha colocado en la cabeza la idea de que si usted es miembro, si usted forma parte de una demarcación territorial mayor, como que automáticamente eso le va a traer más bienestar y más desarrollo. O sea, algunos municipios del país fueron convertidos en provincias, y muchos distritos municipales fueron convertidos en municipios. Hoy en día tenemos una gran cantidad de secciones y parajes, antiguas secciones y parajes, que hoy son distritos municipales, que es lo mismo prácticamente que un ayuntamiento que si fuera municipio, porque de hecho son ayuntamientos. Entonces, eso en cierta medida, aunque en muchos casos sí ha sido justificado y era necesaria hacer la delimitación, pero en muchos otros no. O sea, son municipios que se han creado, pero cuyas posibilidades son tan pequeñas que eso no les permite tener lo más básico.